y me decía, ¿sabes qué? Estoy fascinada porque mi niña va a entrar, porque es un nuevo sistema de educación, porque es una educación amorosa, porque es una educación que, bueno, pues de alguna manera busca el incluirnos. Y hoy pues vamos a platicar sobre el jardín de Luna Waldorf. Y para ello está con nosotros Salvador Compeán Díaz Covarrubias, que está esta noche acá. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas Muy bien, noches. Marisela, muchas gracias. Buenas noches. Salvador, platícanos. Ya Carla, que le mando un saludo, que me compartió un poco de este proyecto, pero ¿de qué se trata el Jardín de Luna el tipo de educación que van a dar ahí? Bueno, nosotros somos un jardín de niños, un Ok. preescolar que practica justamente la pedagogía Waldorf. Es una pedagogía que tiene más de 100 años de historia, pero últimamente ha tenido un auge por las necesidades actuales y las condiciones que tienen los niños, las condiciones materiales y las crisis que ha habido en la educación. Entonces ha tenido un auge muy fuerte en estos últimos años. ¿Y cómo es la pedagogía? Platícanos. Pues mira, te cuento, la pedagogía Waldorf surgió después de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Surgió una crisis humanitaria muy fuerte en el corazón de Europa. Entonces surge un movimiento que es conocido como la Ilustración alemana o el Bildung, donde surgen las pedagogías trascendentales. Y una de las pedagogías trascendentales más famosa, pues es la de María Montessori, ¿no? Ujú. Pero no fue la única que surgió. Otra de que tuvo mucho impacto fue la pedagogía Waldorf, pero fue una pedagogía que al principio de cuando surgió tenía más impacto en los países de primer mundo. Poco a poco ha venido entrando a Latinoamérica, que en México ya tiene más de 30, casi 40 años, y pues ahora estamos aquí en Irapuato. Nosotros hemos sido maestros Waldorf por los últimos 10 años de nuestras vidas, Ujú. pero ahora que acaba de nacer nuestra bebé, queremos Ujú. regresar aquí a nuestra ciudad y regresarle algo a la ciudad que nos ha aportado mucho a nosotros, y entonces vamos a implantar este modelo de pedagogía aquí en la ciudad. ¿Es, digamos, la primera generación o ya llevan tiempo O sea, aquí en trabajando? Irapuato este va a ser nuestro primer grupo. O sea, Ok. empezamos clases, va a ser nuestro primer ciclo escolar. Ahora el 26 de agosto, ese es nuestro primer día de Ujú. clases. Y ya estamos más o menos al 50% de nuestra capacidad. Vamos a abrir únicamente el espacio para 12 niños o para 12 familias, Ujú. porque queremos brindar una atención cercana y amorosa a nuestros niños, y por eso es que vamos a hacer un grupo reducido. Dices 12 familias. Digo 12 La familias o atención es 12 integral. niños porque imagínate que la última familia llega con 2 niños, entonces no le voy a dejar afuera al Ya, último. claro. Entonces a lo mejor el grupo se compone de 12 o 13 niños. Ujú. Pero como que nuestro modelo está diseñado para que tengamos 12 niños, pero podríamos integrar uno más si la última familia en entrar fuese así. Por eso siempre digo Ujú. 12 niños, Ya. 12 familias. Son los principios de esta pedagogía? Mira, me gustaría que nos enfoquemos en los principios de la pedagogía, pero a nivel preescolar, Ok. porque es lo que nosotros vamos a estar trabajando aquí en la Ciudad Ujú. de México, pero en la Ciudad de Irapuato. Entonces, pues, para empezar, hace una diferencia entre la educación preescolar y la educación básica. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre la educación básica y la educación preescolar? Es que en la educación básica ya estamos tocando todos los conceptos de aritmética, lectoescritura, historia, ciencias naturales, etcétera. Y el preescolar son todos los prerequisitos para el aprendizaje. Ujú. Es qué relación tiene el niño con el mundo y consigo mismo y con su grupo, con sus compañeros. Entonces es una pedagogía que gira alrededor del desarrollo sano de los niños, donde cabeza, corazón y manos trabajan en armonía para que los niños se puedan desarrollar integralmente. Entonces, como por ejemplo, tú puedes imaginar un jardín de niños Waldorf como la extensión de la casa de uno de los niños, ¿no? Ujú. El jardín de niños es ese espacio donde los niños, por primera vez, van a estar sin sus padres. Es el Ujú. primer encuentro que tienen real con el mundo. Entonces es una pedagogía que simula el calor de un hogar. Ujú. Si nuestros escuchas, si los podemos invitar a la página de internet para que vean de qué se trata, ahí están las imágenes. Ujú. Se Que llama... estamos viendo ahí Ujú, en el cintillo, ujú. donde es la página, para que Ok, le den clic perfecto. y vean lo Muchas que gracias. Es ustedes publican. waldorfirapuato.com. Y entonces, pues en este espacio de calidez, pues para que los niños se sientan cómodos y seguros. El jardín de niños es una etapa que es fundamental en la vida del ser humano, pero no tanto en la cuestión de qué tanto aprendemos, no en la cuestión de aprendizaje, Ujú. sino en la cuestión de desarrollo. Cómo me siento conmigo mismo, cómo me relaciono con el entorno. Entonces es una pedagogía que gira alrededor de estos hitos de desarrollo del niño, ¿no? Para que tengan una buena relación consigo mismos, con el espacio, con sus compañeros, y que tengan un sentido de comunidad, que tenga un sentido de salud. Es una pedagogía que gira alrededor del bienestar de los niños, no solamente del aprendizaje intelectual.
Tenemos hoy en día una crisis muy grande donde hay niños de segundo, tercero de primaria que ya detestan la escuela, que ya tienen una relación negativa con la escuela. Y es porque no se les permitió que se enamoraran del proceso de aprendizaje, que descubrieran. Es una pedagogía que trabaja con el asombro y el descubrimiento, donde es muy diferente cuando una autoridad vertical, por ejemplo el maestro, es como la primera y la última palabra. Y este es un espacio en el que los niños aprenden a través de la experiencia práctica. Y creo que mucho tiene que ver también, no sé si estés de acuerdo en cómo sí, cómo hacemos que los niños se relacionen con la escuela en sus primeros años, pero también en que en los mismos primeros años la escuela tradicional creo que no ha sabido entender los distintos tipos de aprendizaje de los niños. Entonces, pareciera que, no sé, en el jardín de niños, si alguien dijo que se tiene que aprender ABCD, pues no todos los niños aprenden en ese orden. A lo mejor aprenden distinto, pero de todas maneras aprenden, ¿no? Y cuando los obligas a aprender como alguien dijo que tenían que aprender, entonces es cuando empieza esa relación ríspida con la escuela. Sí, claro. O sea, algo que de lo que se aprende en la formación de los maestros Waldorf es que al niño tú no solamente lo ves como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser. Y entonces tú como adulto cuando te relacionas desde esa visión te permite tener un sentido de reverencia hacia el niño y entonces está la pregunta viviente, es como, ¿cuál es mi labor para contigo para que tú te desarrolles de la manera que es necesaria, ¿no? Ujú. Entonces, al tener esta diferencia de la educación preescolar y la educación básica, digamos, no es una educación que gira alrededor de los contenidos académicos como nosotros tradicionalmente los conocemos, sino gira alrededor de los desarrollos y de los hitos de desarrollo de los niños, ¿no? Que alcancen cierto estadio de madurez para que después, de una manera más fácil y más natural, puedan ir adquiriendo estos conocimientos que son esenciales, importantísimos, pero que van a llegar posteriormente, ¿no? Porque vivimos en una sociedad y en tiempos muy raros, ¿no? Donde los adultos quieren parecer adolescentes, y Ujú, quieren parecer niños, ujú, pero nos surge que los niños vayan al jardín de niños como si fueran a ir a la prepa o a la universidad, ¿no? ujú. Una de las cosas que yo me cuestiono es cómo para cualquier adulto que se lleva trabajo a su casa, pues es algo difícil, no es algo cansado, es algo injusto, es algo aberrante, pero Ujú. por alguna manera no nos cuestionamos cómo es para los niños el efecto de llevarse el trabajo de la escuela a la casa Claro. también, ¿no? Entonces es una pedagogía que trabaja mucho con la salud de los niños, también con la salud mental. Es una pedagogía que la palabra que utilizamos en el mundo Waldorf es la salutogénesis, es la pedagogía hacia la salud. Por eso es un espacio donde se cuidan los alimentos que comen los niños, los materiales con los que están hechos los juguetes. Todo el entorno, toda la atmósfera, la ambientación de la escuela genera calor y seguridad para que los niños se desenvuelvan y tengan esta percepción de que el mundo es bueno, de que el mundo es seguro. Toda la confianza que tenemos en uno mismo se desarrolla en los primeros años de vida. Claro, si después más adelante enfrentas un evento traumático, pues claro, puede cambiar, pero digamos en el desarrollo natural y normal, en nuestros primeros 7 años de vida se va conformando esta etapa de seguridad versus inseguridad, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que en esta pedagogía se privilegia el bienestar de los niños. Y las actividades que hacen en la escuela, si no son escolarizadas como las tenemos comúnmente, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacen los niños en un jardín de niños Ujú. Waldorf, ¿no? Entonces, lo que hacen son todos los cuidados que tengan sentido para ellos, los cuidados prácticos, preparar la comida, limpiar la mesa, trabajar con la huerta de la escuela, rigar las plantas, cuidarlos, ¿no? Eso es básicamente lo que hace un niño. Todo inmerso a través de la fantasía creadora de los niños, del juego, pero no el juego como una herramienta de entretenimiento para los niños, sino como una poderosa arma para que los niños puedan aprender valores, puedan aprender conductas, puedan aprender reglas. Los niños aprenden a través del juego. Entonces se utiliza las facultades de los niños para que se desarrollen de manera saludable. Oye, ¿y algún papá que a lo mejor necesite educación especial para su niño o su niña, ustedes lo pueden recibir? Sí, fíjate que somos una escuela incluyente o inclusiva, pero no es lo mismo que una escuela de educación especial. Ujú. ¿Cuáles serían las diferencias? Que una escuela de educación especial tiene a todo su personal especializado para este tema y que pueden tener a muchos niños con esta condición. Una escuela incluyente quiere decir que en un grupo regular puedes meter uno o dos niños que requieran una atención extra y se les toma como parte del grupo, No hacen no como distinciones. una distinción. O sea, a lo mejor si necesita ayuda para algo, se le brinda esa ayuda, pero se le incluye, digamos, a un grupo regular. Entonces, por ejemplo, si me llegan como pues más de la mitad del grupo de educación especial, no tenemos las herramientas para Ujú, atenderlos dignamente, pero ujú. para incluir uno o dos niños de educación especial, sí, sí lo podemos hacer, ¿no?
Ajá. Justo por el tamaño, ¿no? Porque es un grupo pequeño. Porque es un grupo pequeño, a lo mejor cuando vayamos creciendo más podríamos ir incluyendo, ¿no? ¿Dónde estarán ubicados? ¿Dónde están estamos ubicados ubicados ya? justo enfrente de la Comer, justo Ujú, enfrente de la Comercial Mexicana, en la calle Niebla, ujú. en la colonia de las Reinas. Ok. Y está muy cerquita, está céntrico, está fácil de llegar. Si los papás quieren conocer las instalaciones para poder y proceder a la inscripción de su pequeño, ¿pueden ir a conocerla? Sí, correcto. Ahorita tenemos, digamos, como la casa abierta, o sea, la Ujú, escuela está a disponibilidad. Justo ahorita vengo de atender a una familia que ojalá se inscriba con nosotros porque es ujú, una familia muy sana y muy saludable. ujú. Es de este tipo de familias justamente las que estamos buscando para ofrecerles este servicio. Y entonces lo que hacen las familias es van a la escuela, ahí les damos una charla pedagógica, les enseñamos las instalaciones, por qué está distribuido los espacios como están distribuidos, por qué los colores, por qué los materiales, y después ya entramos como a la cuestión más técnica, ¿no? Horarios, costos y todo esto, pero generalmente se habla primero del valor que está aportando a la vida de los niños, cuál es la diferencia con la pedagogía tradicional, cuál es la diferencia con las otras pedagogías alternativas, y ya después entramos ya como en detalles más técnicos, ya familia por familia, ¿no? O sea que las personas que hoy estén a punto de decidir a qué institución inscribir a su niño, porque ya está en edad de preescolar, ahí está una extraordinaria opción. Yo digo que nosotros estamos para todas aquellas familias que tengan ese gusanito de que algo no les cuadra con la educación preescolar, de que sienten que lo que está pasando no es lo que necesita el niño, que cuando regresa a su casa no lo ven motivado, que no lo ven alegre, que no está avanzando en sus cuestiones de autonomía. Es que te encuentras niños todavía de 5 o 6 años que no saben pelar un plátano, ¿no? Ujú. O sea, niños de 5 o 6 años que todavía dependen absolutamente de los papás para todo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que los niños vayan desarrollando su independencia y su autonomía y la diferencia que hay entre las dos, ¿no? O sea, la autonomía como la capacidad de hacer las cosas tú solo y la independencia, el deseo de hacerla. Porque tienes muchos niños que ya han alcanzado ese estadio de autonomía, pero no tienen esa independencia, entonces siguen, valga la redundancia, dependiendo de los padres para poder salir adelante en cuestiones que ellos ya podrían salir, ¿no? Y un niño que no se cae es un niño que no se sabe levantar, ¿no? Claro. Y levantarse en el sentido simbólico. Entonces, por eso los materiales que hay en una escuela Waldorf, por ejemplo, los platos en los que comen los niños son de porcelana, para que si se le cae el plato, pues tenga una relación de causa y efecto, ¿no? O sea, no en el sentido de una consecuencia, de un regaño, sino pero que lo pueda ver romperse. Obviamente todos los niños levantan sus piecitos para que no haya heridos ni nada, o sea, tienen los zapatos en la mesa, pero saben ir por una escoba, por un recogedor, pueden hacerse personas útiles para sí mismas. Y entonces ese sentido de utilidad tiene un valor incalculable en la vida humana. O sea, digamos, el jardín de niños tiene un impacto muy potente, pero no en el sentido que la educación tradicional nos indica. O sea, en realidad un niño que lee en primero o en segundo de kinder no es un niño que va a ser más exitoso que el que aprendió a leer en primero o en segundo de primaria. Pero un niño de primero, un niño que en jardín de niños desarrolló esta valentía, este amor por la vida, esta reverencia, este sentido de disfrutar y agradecer lo que tengo, sí te impacta posteriormente en la elección de trabajo, en la elección de pareja, en cuestiones que sí son fundamentales, vienen desde, son conductas que aprendemos desde muy chiquitos y luego nosotros no podemos identificar por qué somos como somos, por qué creemos lo que creemos, y entonces viene generalmente de la infancia temprana. Por eso es un espacio que privilegia sobre todo el bienestar anímico de los niños, porque después tenemos una vida completa para dedicarnos a la academia, que a mí en lo personal me gusta mucho, pero no por eso pienso que tiene que estar metida, digamos, a nivel preescolar, ¿no? En el preescolar de ahí detona todo, ¿no? O Sí, sea, de es ahí se correcto. funciona todo. Yo pienso, ahorita que te estaba escuchando, he conocido últimamente muchos chavos de 16, 17 años que pues que de pronto no van a la tienda solos, que no levantan el plato a la hora que comen. Ahorita pensaba, ¿no? Se me vino a la cabeza el momento en el que al niño se le puede romper el plato de cerámica y que a los niños cuando los criamos hasta les compras platitos especiales para que no se vayan a romper. Y me quedé pensando, si se rompe, ¿qué? Le enseñas que se rompe y no pasa nada. O sea, a lo mejor habrá consecuencias, a lo mejor tienes que caminar despacito para que no te vayas a lastimar, pero le enseñas los distintos caminos de lo que puede pasar en la vida. Y pienso en chavos que hoy por hoy, y quizá después un poco más de la pandemia, como que están tan encerrados que a los 18 no se saben abrochar los zapatos y es una realidad, ¿eh? El otro día conocí a una persona que le querían, que estaban buscando ya en una numeración de adulto, tenis, de estos que son como de cinta, de velcro, porque no se sabe abrochar los zapatos.
Y es un tema que desde chiquititos, pues ya los, digo, si van al kinder con este tipo de aprendizaje, pues ya en primero de primaria ya toman el camión solos y se van, ¿no? La Casi. capacidad es bienestar, ¿no? El ser Sí, capaz de hacer las sí. cosas, ser autosuficiente, que no quiere decir que no dependo de los demás porque porque todos somos codependientes de todos, ¿no? Sí. Pero sí, el tener tu autonomía y capacidad es salud, ¿no? Y fíjate que me llevas a pensar en otra cosa. En algún momento conocí una institución en donde tienen un segmento específico para educación especial, solamente educación especial, el resto es educación tradicional. Y entonces a los niños de educación especial su aprendizaje se centraba en llévalos a la carnicería, entonces los llevaban a la carnicería. Llévalos a la estética para que sepan lo que es que los lleves a cortarse el pelo. Llévalos a la tortillería para que pidan el kilo de tortillas. Porque a lo mejor en el afán de hacerlos autosuficientes, pues los llevaban a ellos a este tipo de cosas, pero los de educación tradicional no, dando por hecho que pues, porque están neurotípicos o como sea, lo van a poder hacer y no es cierto. Tiene que ser toda una filosofía y el sustento está en el jardín de niños. Claro, y todas esas habilidades se aprenden, o sea, las habilidades sociales se aprenden, o sea, digamos, no es alguien que si tú lo dejas por sí mismo, lo puedes ir haciendo inclusive cada vez más codependiente de los adultos, ¿no? Y justamente es una pedagogía que propone no es lo mismo la libertad que el libertinaje, Claro. ¿no? Pero sí es una pedagogía que propone hacia la libertad, es una filosofía hacia la libertad. ¿Y qué es ser libre? Tengo control como de mis pasiones, de mis impulsos, pero también soy capaz de crear, ¿no? Viene como desde la palabra de autoridad, pero de la palabra autoridad, bueno, pues viene, digamos, de autor, ¿no? De ser capaz de crear. Entonces los niños que son capaces de crear sus propias cosas, por eso es una pedagogía que gira alrededor de las manualidades también, del arte, donde los niños hacen sus juguetes, donde los niños pueden hacer modelado en cera, trabajan en el arenero, donde los niños hacen creaciones, porque la creación que te hace un autor, después te hace una autoridad dentro de tu propia vida, ¿no? Claro, todo esto es a nivel simbólico, a los niños no se les explica nada de esto, simplemente es a través del juego, pero sí son niños definitivamente que tienen una capacidad de generarse su propio bienestar y bienestar al que los rodean, que es diferente a un niño de una escuela tradicional, ¿no? Porque Pues, esas habilidades no están trabajadas. no, y tampoco es que creo yo que las vayan a meter próximamente. Salvador, pues muchísimas gracias por haber venido. Repítenos, por favor, en dónde podemos encontrarlos, en páginas de redes sociales, algún teléfono. Mira, nuestras redes sociales las pueden encontrar como Jardín de Luna Waldorf, y si se meten a nuestra página de internet es waldorfirapuato.com, es con W porque así se dice en inglés, Waldorf, en español lo pronunciamos Waldorf, pero sería waldorfirapuato.com. Ahí tienen todos los contactos, los vínculos para que se pongan directamente en contacto conmigo y yo les puedo atender a las familias. Y me gustaría decirle a tu audiencia que si hay algún padre de familia que está allá afuera que tiene esa espinita, tiene esa curiosidad de conocer una pedagogía diferente, cercana y cálida y que se preocupa por el bienestar de los niños, nosotros estamos justamente al servicio de estas familias. Pues buenísimo, muchísimas gracias por haber Gracias a venido. ti, gracias por la invitación. Ahí está la opción, muchísimas gracias, lo pueden encontrar en redes sociales y pues nada, ahí está una muy pero muy buena opción. Muchísimas gracias.